¿Sabías que antes del diluvio existió una civilización tan avanzada que Dios mismo decidió borrarla por completo de la historia? Ciudades, tecnología, gigantes híbridos y conocimiento celestial prohibido. Todo fue sepultado bajo el agua. Pero la Biblia dejó pistas, y hoy vamos a descifrarlas juntos. Según Génesis capítulo 5, si sumamos las genealogías desde Adán hasta Noé, encontramos un total de 1656 años hasta el diluvio. Más de 1,5 milenios de historia humana, condensado por la Biblia en apenas algunos versículos. Pero ¿te has preguntado por qué? ¿Qué fue lo que Dios no quiso que supiéramos sobre ese período tan misterioso? Tal vez porque lo que sucedió en esos siglos fue tan corrupto, tan peligroso, que el propio Creador decidió borrar hasta la memoria de aquello que los hombres habían construido. Y hoy vamos a descubrir juntos lo que la iglesia tradicional prefiere mantener en silencio. Génesis capítulo 4, versículo 17. Nos revela algo que muchos pasan por alto. Dice así: Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Después construyó una ciudad y le dio el nombre de Enoc, el nombre de su hijo. Pero espera un momento. Caín era el primer asesino, maldecido por Dios a ser fugitivo y errante sobre la tierra. ¿Cómo es posible que un hombre maldecido, condenado a vagar sin rumbo, construya una ciudad completa? ¿De dónde vinieron los recursos, la mano de obra, la sabiduría arquitectónica necesaria para levantar semejante obra? La respuesta está escondida en el versículo anterior. Génesis 4:16 dice: Caín habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Esa tierra ya tenía nombre, ya era conocida. Caín no fue hacia un desierto vacío como muchos suponen, fue hacia un lugar habitado y tal vez instruido por conocimientos que iban mucho más allá de lo humano. Allí habría encontrado no solo una mujer, sino una civilización que poseía un conocimiento ancestral, un conocimiento que venía de seres mucho más antiguos que el hombre mismo. La genealogía de Caín no es simplemente una lista de nombres olvidados, es el mapa de la primera revolución tecnológica y espiritual de la historia. De Lamec nacieron 3 hijos que simbolizan los 3 pilares de la civilización humana. Jabal, padre de los que habitan en tiendas, fue el primer ingeniero de viviendas móviles, el inventor de la logística y la ingeniería nómada. Jubal, padre de los que tocan arpa y flauta, fue el creador de la acústica espiritual, capaz de transformar el sonido en un lenguaje entre el hombre y lo invisible. Y Tubal Caín, maestro en cobre y hierro, pionero de la metalurgia avanzada, forjando aleaciones que la arqueología moderna solo sitúa milenios después de su época. En pocas generaciones, la humanidad ya dominaba urbanismo, ingeniería, música sagrada y metalurgia, algo que parecía absolutamente imposible para un pueblo recién salido del Edén. Pero entonces surge la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿De dónde vino tanto conocimiento en tan poco tiempo? El libro de Enoc, que hace eco de antiguas tradiciones hebreas, aunque no forme parte del canon bíblico oficial, describe lo que la Biblia apenas sugiere con sutileza. Alrededor de 200 ángeles, llamados vigilantes, descendieron a la tierra en el monte Hermón. Hicieron un pacto entre ellos: abandonar el cielo, tomar esposas humanas y enseñar secretos prohibidos a la humanidad. Cada uno de estos ángeles caídos trajo consigo un tipo específico de conocimiento celestial. Azazel enseñó a forjar metales y fabricar armas de guerra. Semiasa reveló encantamientos y hechicerías que alteraban la realidad. Baraquel enseñó astrología y el control de los astros. Penemué introdujo la escritura y el poder simbólico del lenguaje. Y Sariel reveló el control de los ciclos lunares y las estaciones del año. La sabiduría celestial fue entregada a una humanidad caída, y el resultado fue absolutamente devastador. El conocimiento que podría haber elevado al hombre terminó corrompiéndolo por completo. De la unión prohibida entre estos seres celestiales y las mujeres humanas nacieron los Nefilim, gigantes híbridos, poderosos, violentos e insaciables. Ellos devoraban las cosechas, los animales
y finalmente a los propios hombres. La tierra se llenó de violencia y la pureza de la creación fue completamente contaminada. El peligro no era solamente moral como muchos piensan, era genético y espiritual al mismo tiempo. La línea sanguínea humana estaba siendo alterada en su esencia más profunda. Si toda carne se corrompiera por completo, el plan de Dios quedaría destruido. El nacimiento del Mesías prometido en Génesis 3:15 sería imposible. Por eso el diluvio no fue apenas un castigo divino, fue la preservación de la promesa de redención. Fue Dios protegiendo el camino para que Cristo pudiera venir al mundo. La ciudad de Enoc se convirtió en el primer laboratorio de la humanidad caída. Allí, ciencia y ocultismo se mezclaron de formas inimaginables. Los hombres aprendieron a controlar metales, a crear instrumentos que alteraban el espíritu humano, a edificar templos perfectamente alineados con las estrellas, a manipular la genética y hasta el clima mismo. Los zigurates eran llamados puertas de los dioses. No eran simplemente construcciones arquitectónicas impresionantes, eran portales entre dimensiones, tecnologías espirituales, y el propio nombre Babel significa puerta de Dios. El mundo antediluviano ya experimentaba todo lo que hoy llamamos progreso y avance tecnológico. Pero sin Dios en el centro, todo avance se convierte en abismo. Si esta revelación está tocando tu corazón en este momento, suscríbete al canal Estrada di Luce y activa la campanita de notificaciones, porque en los próximos minutos vamos a descubrir cómo Dios decidió actuar ante esta corrupción total y lo que eso significa para nosotros hoy. Dios miró desde el cielo y vio algo que nunca antes había contemplado en su creación. Génesis 6:12 nos dice con palabras directas y contundentes: «Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». No dice que algunos hombres estaban corrompidos. Dice que toda carne había perdido su pureza original. La palabra hebrea usada aquí para corrupción es shayat. Significa destruir, arruinar, deformar completamente. No se trata solo de pecado moral o desobediencia espiritual. Se trata de una alteración profunda en la esencia misma de la vida. La creación de Dios estaba siendo reescrita por manos que nunca debieron tocarla. Los vigilantes no solo trajeron conocimiento prohibido, trajeron una contaminación genética que amenazaba con borrar la imagen de Dios en el hombre. Cada generación que nacía llevaba en sus venas la mezcla de lo celestial caído con lo humano corrompido. Y los Nefilim, esos gigantes híbridos, se multiplicaban sin control sobre la faz de la tierra. Génesis 6:4 dice: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre». Varones de renombre. La Biblia no los llama héroes, los llama famosos, poderosos, temidos. Eran seres de fuerza descomunal, de estatura imponente, de apetitos insaciables. La arqueología ha encontrado estructuras megalíticas en todo el mundo que desafían nuestra comprensión moderna. Bloques de piedra de cientos de toneladas transportados a lugares imposibles, templos alineados con precisión astronómica perfecta, pirámides que reflejan constelaciones enteras en su diseño, y siempre surge la misma pregunta: ¿cómo lo hicieron con herramientas primitivas? La respuesta es simple pero perturbadora. No usaron herramientas primitivas. Usaron conocimiento avanzado entregado por seres que conocían los secretos de la creación. Los vigilantes no solo enseñaron metalurgia y astrología, enseñaron manipulación de la materia, control de energías y tecnologías que hoy apenas comenzamos a redescubrir. Pero con cada avance tecnológico venía una degeneración espiritual más profunda. El hombre dejó de mirar hacia el cielo buscando a su Creador. Comenzó a mirar hacia los astros buscando poder. Dejó de adorar al Dios vivo y empezó a adorar a las criaturas caídas que le habían dado conocimiento. Génesis 6:5 nos revela el estado del corazón humano en aquellos días. «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No había momentos de bondad interrumpiendo la maldad. Era maldad continua, constante, sin pausa ni arrepentimiento. Y entonces leemos algo que estremece el alma. Génesis 6:6 dice: «Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». El Dios eterno, inmutable, perfecto, sintió dolor. No porque se hubiera equivocado al crear al hombre, sino porque amaba tanto a su creación que verla destruirse de esa manera le partía el corazón. Imagina por un momento al Creador contemplando lo que había comenzado como un jardín perfecto. Adán y Eva caminando en comunión con él, ahora convertido en un campo de batalla donde gigantes devoraban hombres, donde la violencia era el lenguaje común, donde lo sagrado había sido profanado hasta lo más profundo, donde la genética misma de la humanidad estaba siendo reescrita por ángeles rebeldes. Si Dios no actuaba, el linaje puro a través del cual vendría el Mesías sería destruido por completo. La promesa hecha en Génesis 3:15 de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente quedaría anulada. Satanás habría ganado corrompiendo toda carne antes de que el Salvador pudiera nacer. Pero en medio de la oscuridad total, Dios encontró un hombre. Génesis 6:8 nos dice: «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Y el versículo 9 añade algo crucial. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La palabra hebrea para perfecto aquí es tamim. Significa completo, sin mancha, íntegro. No se refiere solo a perfección moral, se refiere a pureza genética. Noé era puro en sus generaciones. Su línea sanguínea no había sido contaminada por los nefilim. Era completamente humano, creado a imagen y semejanza de Dios, sin mezcla con lo celestial caído. Por eso Dios lo escogió para preservar a la humanidad. Y entonces vino la sentencia divina. Génesis 6:13 registra las palabras de Dios: «He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra». No fue una decisión impulsiva. Fue el veredicto justo de un juez santo ante una creación completamente corrompida. Dios le ordenó a Noé construir un arca, no un simple barco, una estructura masiva de 137 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto, con capacidad para albergar miles de animales y provisiones para más de un año. Una obra de ingeniería que tomaría décadas completar. Y mientras Noé construía, predicaba. Segunda de Pedro 2:5 lo llama pregonero de justicia. Durante 120 años, advirtió a su generación sobre el juicio que vendría, pero nadie le creyó. El mundo seguía su curso de violencia, corrupción y rebelión, hasta que un día las compuertas del cielo se abrieron. Génesis 7:11 nos da la fecha exacta. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No fue una simple lluvia, fue un cataclismo de proporciones planetarias. El agua vino desde abajo y desde arriba simultáneamente. Durante 40 días y 40 noches llovió sin cesar, y durante 150 días las aguas prevalecieron sobre la tierra. Ciudades enteras fueron sepultadas. Templos magníficos desaparecieron bajo las olas. Tecnologías avanzadas se perdieron para siempre. Y los nefilim, esos gigantes que habían aterrorizado al mundo, fueron ahogados junto con toda la corrupción que representaban. Los vigilantes, esos ángeles caídos que habían traído el conocimiento prohibido, fueron encadenados en prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro 2:4 nos lo confirma. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Su rebelión había terminado, su castigo apenas comenzaba. Y sobre las aguas del diluvio flotaba el arca, dentro de ella 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, únicos sobrevivientes de una civilización completa.
portadores de la semilla pura de la humanidad, guardianes del plan de redención de Dios. El mundo tal como existía había dejado de ser. Un nuevo comienzo estaba por nacer. Cuando las aguas finalmente comenzaron a descender, el mundo era irreconocible. Lo que antes había sido ciudades bulliciosas, ahora yacía bajo capas de sedimento y lodo. Lo que había sido templos magníficos, ahora eran ruinas enterradas en las profundidades. Lo que había sido el orgullo de la civilización antediluviana, ahora era solo silencio y desolación. Génesis 8:3 nos dice: «Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días». Imagina la escena: Noé abriendo la ventana del arca después de meses de oscuridad y encierro, contemplando un planeta completamente transformado, las montañas redibujadas, los valles inundados, la geografía entera de la tierra reescrita por el juicio divino. El arca reposó sobre los montes de Ararat, y Noé esperó. Esperó con paciencia porque sabía que Dios tenía el control absoluto de los tiempos. Envió un cuervo que volaba de un lado a otro sin encontrar lugar donde posarse. Luego envió una paloma que regresó porque tampoco halló reposo para la planta de su pie. 7 días después envió la paloma nuevamente, y esta vez regresó con una hoja de olivo en su pico, señal de que la vida estaba renaciendo sobre la tierra purificada. Una semana más tarde, envió la paloma por tercera vez, y esta vez no volvió. Había encontrado un hogar en el nuevo mundo que emergía de las aguas. Génesis 8:14 nos da la fecha precisa, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Habían pasado exactamente 1 año y 10 días desde que entraron al arca. 1 año completo dentro de esa estructura de madera, rodeados de animales, sin ver el sol, sin pisar tierra firme, confiando únicamente en la promesa de Dios. Y entonces vino la orden divina. Génesis 8:16 registra: «Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo». Después de tanto tiempo de encierro, finalmente era momento de pisar el nuevo mundo. Un mundo lavado por el juicio. Un mundo que había olvidado todo lo que fue antes. Un mundo que ofrecía un nuevo comienzo. Pero aquí viene algo profundamente significativo que muchos pasan por alto. Cuando Noé salió del arca, no corrió a reconstruir una ciudad como lo hizo Caín. No se apresuró a levantar torres como las que existían antes del diluvio. No buscó recuperar el conocimiento tecnológico perdido, ni restaurar los templos antiguos. Génesis 8:20 nos revela lo primero que hizo Noé. «Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar». Mientras Caín construyó una ciudad, Noé construyó adoración. Mientras la civilización antediluviana edificó monumentos al orgullo humano, Noé edificó un altar de gratitud al Dios que salva. Esta diferencia marca 2 caminos completamente opuestos en la historia de la humanidad. El camino de Caín representa el progreso sin Dios, la tecnología sin propósito eterno, el conocimiento sin sabiduría divina, la civilización construida sobre la autonomía humana y la rebelión contra el Creador. El camino de Noé representa el progreso con Dios en el centro, la tecnología sometida a principios eternos, el conocimiento guiado por la sabiduría que viene de lo alto, la civilización construida sobre la adoración y la obediencia al único que merece toda gloria. Y Dios respondió al sacrificio de Noé de una manera hermosa. Génesis 8:21 dice: «Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho». Dios hizo un pacto con Noé y con toda la humanidad futura, un pacto de misericordia y gracia. Génesis 9:11 lo declara con claridad: «Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». Y como señal de ese pacto eterno, Dios colocó su arco en las nubes.
El arco iris que vemos después de cada tormenta no es solo un fenómeno meteorológico hermoso, es el recordatorio visible del pacto de Dios. Cada vez que aparece en el cielo, Dios está diciendo: recuerdo mi promesa, no volveré a destruir la tierra con agua, mi misericordia prevalece sobre mi juicio. Pero nota algo importante en las palabras del pacto. Dios prometió que nunca más destruiría la tierra con aguas de diluvio. No prometió que nunca habría otro reinicio. Solo prometió que el próximo sería diferente. Y las Escrituras nos revelan que efectivamente habrá otro juicio final. Pero esta vez será por fuego, no por agua. Segunda de Pedro 3, 6 y 7 nos lo advierte claramente. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El agua purificó el mundo una vez. El fuego lo renovará completamente en el día final. Mientras tanto, la humanidad recibió una nueva oportunidad. Noé y sus hijos comenzaron a repoblar la tierra. Génesis 9. 1 registra la bendición de Dios: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Las mismas palabras que Dios le había dicho a Adán en el principio. Un nuevo Adán, una nueva oportunidad, una nueva creación emergiendo de las cenizas de la antigua. Pero la pregunta que resuena a través de los siglos es esta: ¿aprendió la humanidad la lección del diluvio? ¿Recordó lo que sucede cuando el hombre se aparta de Dios y busca su propio camino? ¿Mantuvo vivo el recuerdo de por qué fue necesario borrar el mundo anterior? ¿O simplemente repitió los mismos errores con nuevas formas? La historia postdiluviana nos da la respuesta. Apenas unas generaciones después de Noé, los hombres volvieron a construir una torre, la Torre de Babel. Un intento de alcanzar el cielo por sus propios medios, de hacer un nombre para sí mismos, de unirse en rebelión contra Dios exactamente como lo habían hecho antes del diluvio. Génesis 11:4 registra la arrogancia humana. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. No dijeron edifiquemos para la gloria de Dios, dijeron hagámonos un nombre. No buscaban honrar al Creador, buscaban reemplazarlo. Y una vez más, Dios tuvo que intervenir, esta vez no con agua, sino confundiendo sus lenguas y dispersándolos por toda la tierra. El patrón se repetía. El corazón humano seguía siendo el mismo, propenso a la rebelión, inclinado al orgullo, constantemente tratando de construir su propio reino sin Dios. Esto nos lleva a una verdad incómoda pero necesaria. El diluvio no cambió el corazón del hombre, destruyó la civilización corrupta, eliminó a los nefilim, encadenó a los vigilantes, pero no transformó la naturaleza caída de la humanidad, porque el problema no era solo externo, era interno. No era solo la corrupción del mundo, era la corrupción del corazón humano, y ahí radica la gran revelación de toda esta historia. Dios no estaba buscando simplemente limpiar el planeta de maldad externa, estaba preparando el camino para algo mucho más profundo, una redención que no vendría por agua, sino por sangre, no por destrucción, sino por sacrificio, no por borrar la humanidad, sino por transformarla desde adentro. El diluvio fue solo el primer acto del plan de salvación, un acto necesario para preservar la línea pura a través de la cual vendría el verdadero Salvador. Noé fue salvado del juicio del agua, pero toda la humanidad necesitaba ser salvada del juicio eterno, y para eso se necesitaba algo más que un arca de madera. Se necesitaba la cruz de Cristo. Hay algo profundamente inquietante en las palabras que Jesús pronunció 2000 años después del diluvio. Mateo 24:37 registra esta advertencia: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No dijo que sería similar, dijo que sería exactamente como en los días de Noé. Un patrón que se repetiría. ¿Qué significa esto exactamente? Jesús continúa explicando en los versículos siguientes: porque como en los días antes del diluvio,
Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. A primera vista, estas actividades parecen completamente normales. Comer, beber, casarse. ¿Qué tiene de malo? Nada en sí mismo. El problema no era lo que hacían, sino lo que no hacían. Estaban tan absortos en lo temporal que ignoraron completamente lo eterno. Tan enfocados en lo terrenal que olvidaron lo celestial. Tan ocupados viviendo que olvidaron para qué vivían. Vivían como si Dios no existiera, como si no hubiera consecuencias eternas, como si el juicio nunca fuera a llegar, y cuando Noé les advertía, se burlaban. Cuando les hablaba del diluvio que vendría, lo consideraban un fanático. Cuando construía el arca durante décadas, lo veían como un loco desperdiciando su vida en una fantasía religiosa. Segunda de Pedro 3:3 y 4 nos revela la actitud de los burladores. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es exactamente la misma mentalidad. Todo sigue igual. Nada va a cambiar. El mundo ha estado aquí por mucho tiempo y seguirá estando. Esta actitud de normalidad perpetua es precisamente la que precedió al diluvio, y es la misma que Jesús dice que prevalecerá antes de su regreso. Pero hay algo más profundo en la comparación que hace Jesús. No solo se refiere a la actitud de indiferencia espiritual, se refiere también a las condiciones específicas que existían en los días de Noé. Y cuando examinamos esas condiciones, encontramos paralelismos asombrosos con nuestro tiempo actual. En los días de Noé había una mezcla prohibida entre lo celestial y lo terrenal. Los ángeles caídos se unieron con mujeres humanas produciendo híbridos. Hoy estamos presenciando una manipulación genética sin precedentes. Editamos el ADN humano, creamos embriones en laboratorios, mezclamos genes de diferentes especies. Jugamos a ser creadores sin tener la sabiduría del Creador. En los días de Noé existía un conocimiento avanzado que venía de fuentes no humanas. Los vigilantes enseñaron secretos celestiales a la humanidad caída. Hoy hablamos de inteligencia artificial que supera la capacidad humana, de tecnologías que parecen tener vida propia, de sistemas que aprenden, evolucionan y toman decisiones sin intervención humana. Estamos abriendo puertas a dimensiones de conocimiento que tal vez no deberíamos abrir. En los días de Noé, la violencia llenaba la tierra. Génesis 6:13 dice claramente, «La tierra está llena de violencia a causa de ellos». Hoy vivimos en una era donde la violencia se ha normalizado, guerras constantes, terrorismo global, tráfico humano, persecución religiosa, violencia en las calles, en las pantallas, en la cultura popular. La vida humana ha perdido su valor sagrado. En los días de Noé había una obsesión con construir ciudades y monumentos, una civilización centrada en el progreso material sin propósito espiritual. Hoy nuestras megaciudades se elevan cada vez más alto. Nuestros rascacielos desafían los límites de la ingeniería. Nuestros proyectos tecnológicos buscan colonizar otros planetas. Todo esto mientras millones no conocen al Dios que creó esos planetas. En los días de Noé existía una arrogancia que decía, podemos hacerlo sin Dios. Podemos crear nuestra propia civilización, nuestras propias reglas, nuestra propia moral. Hoy vivimos en una sociedad que ha declarado a Dios irrelevante, que llama verdad a la mentira y mentira a la verdad, que celebra lo que Dios condena y condena lo que Dios celebra. Pero hay una diferencia crucial entre los días de Noé y nuestros días. En tiempos de Noé, Dios envió un diluvio de agua para purificar la tierra. Esta vez, el juicio será diferente. Segunda de Pedro 3:10 nos advierte, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas».
No habrá otra arca de madera que nos salve del fuego. No habrá montaña suficientemente alta para escapar del juicio final. No habrá tecnología capaz de protegernos de la ira del Cordero. La única salvación está en Cristo Jesús. Él es el arca verdadera. Él es el refugio eterno. Él es la única puerta de escape del juicio que viene. Juan 3:16 nos da la promesa más grande de toda la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere destruir, Dios quiere salvar. Por eso envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En los días de Noé, 8 personas creyeron y fueron salvas, 8 de entre millones. 8 que escucharon la advertencia y entraron al arca mientras el resto seguía viviendo como si nada. 8 que fueron considerados locos hasta que comenzó a llover. 8 que heredaron un nuevo mundo mientras el antiguo perecía. Hoy Dios sigue llamando, sigue advirtiendo, sigue ofreciendo salvación a todo el que quiera entrar por la puerta que es Cristo. Pero así como en los días de Noé, la mayoría no escucha. La mayoría sigue comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, viviendo como si este mundo fuera eterno, como si no hubiera un día de cuentas, como si Dios fuera un mito y el juicio una fantasía religiosa. Romanos 1:18 nos advierte, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios no es indiferente al pecado, no puede simplemente ignorar la maldad. Su santidad demanda justicia, su justicia demanda juicio. Pero su amor proveyó un sustituto. Su Hijo tomó nuestro lugar en la cruz. Mientras Noé construía un arca física, Dios estaba construyendo un plan de redención eterna. Mientras las aguas del diluvio cubrían la tierra, Dios preparaba el momento en que la sangre de Cristo cubriría los pecados de la humanidad. Mientras el mundo antediluviano perecía, Dios preservaba la línea a través de la cual vendría el Salvador. Todo en la historia apunta hacia Cristo. El diluvio no fue solo un evento histórico, fue una sombra profética de la salvación que vendría. Noé y su familia entrando al arca representa a los creyentes entrando en Cristo. Las aguas del juicio, cayendo sobre la tierra, representan la ira de Dios cayendo sobre Jesús en la cruz. El mundo emergiendo purificado representa la nueva creación que vendrá. Primera de Pedro 3:20 y 21 hace esta conexión explícita. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El agua del diluvio separó entre los salvos y los perdidos. El bautismo en Cristo separa entre los que creen y los que rechazan. El arca preservó a Noé del juicio. Cristo preserva a su iglesia de la condenación eterna. La puerta del arca se cerró antes que comenzara la lluvia. La puerta de la salvación se cerrará antes que venga el juicio final. La pregunta que resuena a través de los milenios es la misma. ¿Dónde estarás cuando esa puerta se cierre? ¿Dentro o fuera? ¿Salvado o perdido? ¿En el arca de la salvación que es Cristo o en el mundo que perece? No hay término medio, no hay zona gris. O estás con Él o estás contra Él, o has entrado por la puerta o sigues afuera esperando que nunca llueva. Mientras el mundo reconstruye torres, Dios sigue buscando corazones que construyan altares. El diluvio fue el primer reinicio. El próximo será en Cristo, el nuevo Adán. Él no vendrá para borrar lo físico, sino para restaurar lo eterno. Dios no restaura lo que está completamente corrompido. Él borra y crea de nuevo. Y la pregunta que nos deja este misterio revelado es esta. Si hoy Dios decidiera reiniciar el mundo, ¿serías salvo por la tecnología o por la fe? La respuesta determina tu eternidad. Noé entró al arca por fe. Nosotros entramos a Cristo por fe. Esa es la única puerta de salvación que permanece abierta.
Gracias por haber caminado conmigo en esta revelación profunda sobre el mundo antes de Adán y el secreto que la iglesia tradicional pocas veces enseña. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal Estrada di Luce y activa la campanita. Deja tu comentario compartiendo lo que más te impactó. Dale me gusta para que más personas descubran esta verdad. Y no te detengas aquí. Continúa tu camino de revelación con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Cada uno te llevará más profundo en los misterios que Dios quiere revelarte. Nos vemos en el próximo episodio. Que la luz de la verdad siga iluminando tu camino.